Regresamos a Círculo Informativo y como le decíamos, ya se encuentra con nosotros el doctor psicoanalista, psiquiatra Junípero Méndez, presidente de las dos asociaciones de psicoanálisis que existen en la ciudad, en el estado. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Héctor. Asociación Regiomontana de Psicoanálisis, ARPAC, y Asociación de Psiquiatría del Noreste, APME. Con mucho gusto y con mucha satisfacción de estar sirviendo al gremio de mis colegas psicoanalistas y psiquiatras y también a la comunidad, y agradeciéndoles a ustedes siempre el espacio que generosamente me comparten los miércoles en la mañana. Aquí estamos, Héctor. Sí, pues es bastante importante la aportación que hace usted para nuestro auditorio en un tema, pues también, repitiendo la palabra, muy importante para la salud mental, que todavía mental suena para mucha gente como locura, ¿verdad? Y no es así. El tema que usted nos comenta va a comentar, y vuelvo a repetirlo, así que ando en pleonasmo, he estado viendo demasiado Donald Trump y ahí sí, está apareciendo en la pantalla. Pues ahí está su informe en el Congreso. Me refiero a la histeria. La histeria tiene también sus grados, ¿verdad? Así es, Héctor. Para eso estamos aquí, para dar un comentario y también ubicarla en la importancia social actual, los derivados de aquella palabra que originalmente proviene de la raíz de histerón, que quiere decir matriz o útero. Ese es el origen de la palabra histeros, histericus, histeria, histrión, también lo teatral. Es que se refiere a una actuación exagerada de las emociones. Pero vamos a ver un poquito de la historia de esta palabra para ver cómo luego ya empieza a ser aplicada en el vocabulario clínico de la medicina de finales del siglo antepasado. Los primeros médicos y filósofos griegos, cuando se topaban con una enfermedad, principalmente en las mujeres, en la cual los síntomas se presentaban a veces en una parte del cuerpo y a veces en otra, a veces en el pecho, a veces en el abdomen, a veces en la espalda, a veces en la cabeza. Pensaban que se debían a que aquella mujer necesitaba de la concepción, de la maternidad, que era su matriz, su útero, que estaba como protestando, agitándose en distintas partes del cuerpo, afectando a distintos órganos. No a todos le decían histeria, nada más a aquellas enfermedades cuyas molestias iban cambiando de localización en el cuerpo y que no parecían obedecer a ninguno de los patrones de las enfermedades conocidas. A lo que no le hallaban en una palabra. ¿Qué tiene esta mujer? Un día le duele la cabeza, otro día no puede respirar, otro día anda mala del estómago, otro día las piernas no le responden, otro día sí. Entonces se imaginaban que era el útero necesitado de fecundación, procreación, embarazo, y entonces la recomendación cuando eran solteras era pues que se casaran y se embarazaran, y que con eso se iban a componer de todos esos males, o que si estaban casadas, pues que nuevamente trataran de embarazarse para que estuviera ya todo en paz. Este pensamiento sigue muy vigente cuando una persona en la actualidad presenta alteraciones físicas, de dolores y alteraciones emocionales, de irritabilidad, de mal humor, de coraje, de cambios muy fuertes en su estado de ánimo. Entonces decimos, aunque ignoremos la palabra histérica, a veces sí decimos, es que es muy histérica esta persona, pero también decimos pícaramente, le falta hombre, es todo lo que necesita. Y este comentario pícaro a veces hace justicia al origen de la alteración, a veces no.
Eso es lo que vamos a diferenciar en este momento. Esta fue la historia de la histeria, para que suene bonito. Ya en 1894-95, en Viena, Sigmund Freud, que para entonces todavía no era psicoanalista, sino era neurólogo, recibía casos de muchas pacientes que tenían alteraciones de la sensibilidad de las manos, de los pies, dificultades para caminar, dificultades para enderezarse, crisis en las que parecían estar como convulsionando, pero sin ser una convulsión completa, porque la paciente todavía mantenía la conciencia, crisis de movimientos anormales. Y ya se usaba la palabra histeria para estas enfermedades, se le llamaba también histeroepilepsia, porque las personas en el ataque histérico se movían como epilepsia, como si fuera una epilepsia, pero haciendo arqueamientos del cuerpo como muy sugestivos de que se trataban de una sexualidad encubierta, aunque la persona pues no manifestaba nada de eso. Como se trataba de una Viena, que aunque sí era una ciudad liberal, pues en aquella época todo lo que tenía que ver con la sexualidad estaba muy reprimido. La teoría freudiana de aquel tiempo era que todas esas manifestaciones y todas las alteraciones de la sensibilidad y motoras se debían a la represión excesiva de ideas relacionadas con la sexualidad o impulsos agresivos que tenían que ser reprimidos en orden de la moral y las buenas costumbres. Es decir, que eran mujeres muy reprimidas, tanto en su sexualidad como en la manifestación espontánea de sus emociones, cualesquiera que fueran, y que por eso desarrollaban esos ataques. Y para ellas surgió el tratamiento del psicoanálisis, en donde a través de abrir la mente, a través de la palabra, del método de asociación libre, dar salida a todo lo que estaban pensando, que a veces eran quejas contra los papás, contra los maestros, contra familiares, contra el esposo. Pues cuando no contra el esposo, pues siempre hay quejas. Sí. Blanco favorito. El villano favorito. El villano favorito. Y que a través de dar salida por la palabra, libre expresión verbal de todas esas inconformidades o deseos sexuales prohibidos, deseos eróticos, enamoramientos que no podían ser confesados, y se iban quitando las crisis histéricas, iban sanando. Esto fue un hecho tan exitoso en la práctica de Sigmund Freud que le trajo pacientes de toda Europa. Causó una moda que persiste hasta nuestros días. ¿Tenemos en la actualidad todavía casos de histeria? Sí, unos pocos. Los casos ahora se les llama crisis de angustia. Antiguamente se le llamaba histeria de angustia. Una persona que de repente en medio de una multitud, de un cine, de un concierto, empieza a sentir que le falta el aire y que se le empiezan a dormir las manos y que le palpita mucho el corazón y que se empieza a torcer todo el cuerpo. No está convulsionando, no es una persona epiléptica, es una persona que en ese momento está sufriendo un ataque de agorafobia, fobia del mercado, fobia del ágora, es decir, fobia de los lugares muy concurridos. Y de este tema de los trastornos de angustia yo he hablado en este programa en repetidas ocasiones. Y tienen su tratamiento médico y psicológico y tienen muy buena evolución cuando no se confunden con un ataque cardíaco o una epilepsia y son mal diagnosticadas y maltratadas. Pero vamos al punto nodal que nos ocupará el resto del programa. Se le llama también histeria o carácter histérico. Una persona, hombre o mujer, aquí ya no estamos hablando del útero, ya nomás la palabra se quedó así, como uso, que tiene una emocionalidad intensa que se expresa en su manera de hablar, en su manera de caminar, en su manera de vestir, en su manera de relacionarse, y principalmente en esto último, en su manera de establecer vínculos con los demás, en donde el centro de su motivación de conducta es establecer una relación sentimental especial. No estamos hablando nada más de una relación erótica o con finalidades sexuales, no.
que la persona necesita intensamente ser tomada en cuenta, no considerada superior como en el narcisismo, no valorada y admirada, sino tomada en cuenta desde el punto de vista sentimental, apreciado o apreciada esta persona, y que precisamente para lograrlo ha desarrollado este tipo de personalidad. Personalidad es el conjunto de conductas automáticas espontáneas para atraer esa atención, para mantener esa atención, y luego, como es muy sensible esta persona, hombre o mujer, ante una disminución de esa atención que se le presta, o de ese cariño que se le dispensa, o de esas manifestaciones especiales de aprecio, sufre intensamente, sufre síntomas emocionales intensos, tristeza, llanto o coraje, irritabilidad. Como las personas a veces lo expresan y a veces no, lo más notorio son los cambios del estado de ánimo. Es decir, la persona anda muy histérica, no se sabe por qué se enojó, no se sabe por qué se salió dando el portazo y la rabiada, conductas muy exageradas, todas en función de sentirse lastimada la persona por no haber recibido el trato que consideraba pues debería de recibir, no propiamente de admiración o vanagloria, no, de afecto y reconocimiento, pero excesivos. Todo esto en psicoanálisis se dice una erotización inadecuada de las relaciones interpersonales. Hay relaciones como las de pareja en las que sí se puede y se debe esperar ese trato tan exclusivo, tan delicado, tan considerado, pero la inmensa mayoría de las relaciones interpersonales transcurren en una neutralidad emocional, algo que ni te odio ni te amo, más o menos nos llevamos bien, funcionamos, y este tipo de trato para las personas con carácter histérico no es tolerable, no es suficiente, necesitan despertar más. Un subtipo especial de las personalidades histéricas ya están más exageradas, se les llama histeriónicas, que viene de histrión, actor, y que su conducta es abiertamente teatral, exagerada. Cuando se presentan mujeres, son muy atacadas por el resto de las mujeres, porque son mujeres muy atractivas, muy coquetas, muy provocativas, muy necesitadas de la admiración ahora sí por el lado sexual. El carácter histérico quiere ser valorado por sus buenas cualidades emocionales, morales, de bondad, de eficiencia. El carácter histriónico quiere ser valorado siempre por su atractivo sexual. Y sienten que todo el mundo les anda echando siempre los perros, que todo el mundo les está acosando. Entonces se crea un problema alrededor también, problema de rechazo. Y en la persona con personalidad histérica también, ese problema de rechazo. ¿A qué viene eso ahora, Héctor? ¿Qué tiene que ver con la situación actual que atraviesa nuestro país y nuestro estado? Esa sonrisilla pícara es que estás pensando de gente que se siente mucho luego cuando no recibe el reconocimiento deseado, y que todas sus conductas son basadas en un llamar la atención, un exhibicionismo, un tratar de quedar bien, un tratar de cosechar popularidad, de cosechar elogios o de cosechar, llamar la atención. Dice la moda, que hablen bien o mal de ti no importa, que hablen de ti es lo que importa. Sí. Es decir, el ser popular, el tener manifestaciones que nadie tiene, que llamen la atención, el hacer lo que nadie hace, lo que nadie se atreve, parece ser ese dictum en el mundo de los espectáculos, por ejemplo. Y tal vez podrías también pensar en el mundo de la política, en donde también las manifestaciones de conducta son para llamar la atención y a acaparar. Hay un fenómeno que se llama la histeria colectiva o histeria contagiosa, que es cuando todo el mundo tiene demasiado interés o demasiada atención sobre cierto fenómeno que va a ser pasajero. Todo el mundo estábamos temiendo al final del siglo que ya se iba a acabar el mundo y que no iba a haber computadoras porque no tenían el 000, algo así, y no iba a haber gasolina, y no iba a haber bancos, y no iba a haber nada. Tuvimos una histeria colectiva. Todo el mundo histérico, doctor. Luego tuvimos en los 90 la histeria colectiva de
sobrecalentamiento global, ya se iba a acabar el planeta, ya nos lo habíamos echado, y ahorita no debiéramos estar respirando porque ya se había acabado la capa de ozono, ya todo era radiación cósmica que nos iba a acabar. Y ahorita no sé qué histeria colectiva habremos de traer. ¿Tú qué estás viendo?